¿Cómo están, chicos? Vamos a revisar el tema triángulos congruentes. Primero iniciamos identificando el símbolo de congruencia. Dos triángulos son congruentes si los lados correspondientes entre ellos son congruentes y los ángulos correspondientes también lo son. En este primer ejemplo vamos a observar a dos triángulos y vamos a demostrar su congruencia mediante su simbología. Primero, mediante sus lados. El lado AB es correspondiente al lado DE. No podemos elegir el lado AB con el lado EF. Ahí no hay correspondencia. El lado BC es correspondiente al lado EF, por lo tanto son congruentes o son iguales. El lado AC es congruente al lado DF. Si en dos triángulos sus lados son congruentes, por ende sus ángulos también lo serán. El ángulo A es correspondiente al ángulo D y por lo tanto son congruentes. El ángulo B es congruente al ángulo E y el ángulo C también es congruente al ángulo F, es decir, son iguales. Al cumplirse esta propiedad en los triángulos congruentes, decimos que estos dos triángulos son congruentes. La congruencia de los triángulos se miden o se dan o se demuestran mediante sus criterios. El primer criterio que tenemos es el lado, ángulo, lado, con sus siglas LAL. Como ejemplo vamos a observar estos dos triángulos en donde primero sacamos la simbología de acuerdo a lo que nos da el gráfico. Aquí dice, el lado CA es congruente al lado PM, es decir, son sus lados correspondientes, CA y PM. El lado AB es correspondiente al lado MN, en este caso, y por ende el ángulo que está entre estos dos lados será congruente, el ángulo A y el ángulo M. Se cumple aquí el primer criterio, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Si esto se cumple, basta con este criterio y podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. El segundo criterio se manifiesta como ángulo, lado, ángulo o ALA. En este caso tenemos dos triángulos en donde el ángulo A es congruente al ángulo R, según la correspondencia. El ángulo B es correspondiente al ángulo S. Y el lado AB es correspondiente al lado RS. Aquí se cumple este criterio en donde dice ángulo, lado, ángulo. Si se cumple este criterio, en resumen podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. Esta es la simbología y este es el criterio que se ha demostrado. El tercer criterio es lado, 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 con sus siglas LLL. En el ejemplo observamos dos triángulos y primero identificamos la simbología, de acuerdo a las líneas que nos demuestran que un lado es igual a otro. El lado AB es congruente al JK y son correspondientes. El lado BC es correspondiente al lado KL y son congruentes. El lado CA o AC es congruente al lado JL. Al cumplirse este criterio y demostrarse por sus lados, decimos que estos dos triángulos son congruentes. Entonces, mediante sus criterios podemos demostrar la congruencia de triángulos. En el ejemplo 2 vamos a identificar la congruencia, hallar la simbología y qué criterio se ha aplicado. En este caso tenemos dos triángulos unidos por un mismo vértice. Y el lado AC es correspondiente al lado BD, según la posición del triángulo. El ángulo 1 es congruente al ángulo 2
y el ángulo 3 es congruente al ángulo 4. ¿Qué criterio de congruencia se ha aplicado? El criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. De esta forma demostramos que estos dos triángulos son iguales o son congruentes. En los ejercicios vamos a demostrar primero qué criterio se aplica, luego vamos a sacar la simbología de cada uno de estos y demostramos la congruencia. En el ejercicio 3 también podemos hacer lo mismo mediante la explicación de los criterios. Y finalmente en el ejercicio 5 van a encontrar el valor de X recordando las propiedades que ya se revisó en el tema anterior. Espero que este video les sirva para poder realizar estos ejercicios y reforzar este tema. Que estén muy bien.